Buenos días. Vamos a continuar con el tema que estuvimos viendo la clase pasada, el cual eran las ecuaciones químicas o las reacciones que nosotros veíamos de la química. Para eso yo les mencionaba que nosotros vamos a utilizar nuestra tabla periódica, ¿verdad? Espero que la estemos estudiando, espero que la leamos un poquito para que nosotros nos recordemos pues cada letra a qué se refiere, ¿verdad? Entonces vayamos estudiándola un poquito para que nosotros comprendamos el tema en sí, porque si no nosotros nos podemos confundir al momento de nosotros pues realizar alguna ecuación química. Para esto vamos a identificar también lo que son las reacciones químicas, ya que estas ocurren en nuestro alrededor cuando, por ejemplo, encendemos un fósforo, encendemos un auto, comemos la cena. Entonces todo eso pues se puede decir que de esta manera pueden realizarse las reacciones químicas, aunque nosotros no podamos pues identificarlo en sí, ¿verdad? Verlo, pero estas están siempre presentes. De igual manera, cuando nosotros pasamos a nuestro perrito, entonces ahí podemos ver parte de lo que es la reacción química. Una reacción química también es el proceso del cual bueno, sustancias que enlazan en sí o rompen el enlace al hecho de soltar o consumir energía. Una ecuación química es la que más que todo se podría decir grafica o taquigrafíca, según los científicos, que se usan para describir más que todo la reacción química. Es decir, cuando nosotros encendemos un fósforo, ese tiene una reacción química y tiene un tipo de ecuación química. Entonces, en este caso, pues los científicos han pues, identificado cómo estas reacciones químicas pueden ser pues, identificadas por los elementos químicos, ¿verdad? O nuestros elementos químicos que podemos identificar en nuestra tabla periódica. En ese caso, los científicos también usan o describen la química como por ejemplo tenemos el hidrógeno que lo tomamos anteriormente el hidrógeno con el oxígeno para formar el agua. Si tuviésemos un contenedor de gas, por ejemplo, de hidrógeno, pues, y este lo quemamos, este lo que sucede es que se transforma en la presencia de lo que es el oxígeno. Los dos gases ya reaccionan juntos y ya se crean nuevas como moléculas. Entonces de igual manera, podríamos ver que la sustancia pues se va o se transforma lo que es más que todo a una reacción y pues esta va del lado izquierdo de la ecuación después de una flecha. Nosotros identificamos, ¿verdad? Ya cuando esta reacción ya se hace entre el hidrógeno y el oxígeno, se crea el H2O, es el agua y forman lo que es el agua. Para escribir la ecuación química de esta reacción podríamos ver que las sustancias reaccionan del lado izquierdo, como ya les mencionaba, apuntando a la sustancia que lo forman, al lado derecho, ¿verdad? O sea, vamos a identificar primero lo que son las dos sustancias, que es el oxígeno y el hidrógeno, y la flecha es la que nos va a decir lo que estas dos al juntarse crean. También, pues, de igual manera, quedaría de la siguiente forma, como ya les mencionaba, ¿verdad? Si nosotros tenemos parte de lo que es la H y le sumamos el oxígeno, nos quedaría 2O. Entonces, esta nos va a nosotros identificar lo que es nuestro componente, nuestros compuestos de la reacción química. El signo suma, más que todo, del lado izquierdo, que es este, si lo podemos ver, de una ecuación significa que el hidrógeno, pues más que todo, y el oxígeno están reaccionando entre sí. No es así que sumen, sino que se reaccionan entre sí. Este va a reaccionar hacia este y qué compuesto va a salir de este. Desafortunadamente hay dos problemas en esta ecuación. Primero, ya que hay átomos que prefieren más que todo tener envolturas de valencia llenas, átomos H, U, O. Esos son los dos, ¿verdad? En la naturaleza ambos
pues el hidrógeno y el oxígeno se encuentran en moléculas dinámicas, es decir, cada una tiene dos moléculas. Nosotros ya identificamos que esas son las moléculas. Y también la O de oxígeno tiene dos en su estado inicial, respectivamente, formando las moléculas, pues lo que son, se le llaman moléculas o átomos que comparten electrones y que completan la envoltura, que sí están envueltos entre sí. Pues por consiguiente el gas del hidrógeno y el oxígeno consiste en las moléculas del H2 y el gas del oxígeno consiste en el O2. Al corregir nuestra ecuación, tenemos que, por ejemplo, de esta manera, ¿verdad? Como ya les mencionaba, que ya ponemos los dos aquí. ¿Por qué? Para que nos dé esta ecuación. Ya los ponemos. Entonces, pero todavía hay un problema, ya que la ecuación, si nosotros nos identificamos aquí, porque me dirían ustedes, ¿por qué no hay un 2 en la O de oxígeno? ¿Por qué? Porque como está escrita esta ecuación, se podría decir mala, que todavía no la hemos convertido. Entonces nos dice que una molécula de hidrógeno con dos átomos de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno o dos átomos de oxígeno para formar una molécula de agua con dos de átomos, que es la H, y un átomo de oxígeno. Entonces, en otras palabras, hemos perdido un átomo, ¿verdad? Con el cambio de lo que es la transformación o la forma molecular de agua. Entonces, para esto más que todo vamos a encontrar las ecuaciones químicas y el equilibrio de esto. Para describir lo que es una ecuación química correcta, el número de átomos, que es que es parte de esto, el del lado izquierdo, esto de acá, de la ecuación química tiene que estar precisamente balanceada entre sí. Es decir, no solo voy a quitar uno, sino que este lo voy a tener que poner en otro lugar con los átomos de la derecha. La ecuación, como puede ocurrir esto, en realidad el átomo del oxígeno que perdimos, K, reacciona a la segunda molécula del hidrógeno, que es este. Entonces, forman así una segunda molécula del agua. Durante la reacción, el enlace del H, porque son dos, ¿verdad? Hidrógeno, hidrógeno, oxígeno, oxígeno. Se rompe un enlace entre hidrógeno y oxígeno y estas se forman en las que son las moléculas del agua, tal como se puede ver. Pues más que todo, si nosotros vemos esta al pasarla, ya hago nuestra ecuación, queda de siguiente manera balanceada, que son 2 de hidrógeno más 2 de oxígeno. Entonces, esta nos da 2 moléculas de oxígeno y una de hidrógeno, perdón, y una de oxígeno. Entonces ahí nosotros balanceamos. Al escribir la ecuación, el número delante del símbolo molecular llamado coeficiente, que es este, si nosotros logramos ver, coeficiente, más que todo indica el número de lo que es las moléculas que participan en la reacción. Es decir, acá nos dice que son 2. Entonces aquí tenemos 2 de oxígeno y 2 de hidrógeno. Entonces, si ningún coeficiente aparece delante de molécula, esto significa que solo tiene uno. Es decir, si nosotros vemos acá, no tiene ninguno, por ende tiene uno siempre, aunque si tiene 3, pues tiene 3, pero si no tiene ninguno, tiene solamente uno, una molécula. Para escribir la ecuación química, más que todo de manera más correcta, hay que balancearla, como ya les decía, ¿verdad? Todos los átomos del lado izquierdo, pues de la reacción de los átomos en el lado derecho. Miremos pues otro ejemplo. Por ejemplo, si usted usa una cocina de gas para cocinar cena, es probable que pues su cocina cree una reacción
y queme gas natural. Es principalmente lo que es el metano. El metano pues tiene pues su nomenclatura, lo que es el CH, y tiene 4 moléculas. Es una molécula que contiene más que todo 4 átomos, que son estos 4 átomos. En esta del hidrógeno enlazados entre sí de un átomo, de un carbón, cuando por ejemplo enciende la cocina, esta suministra lo que es la energía y la activa más que todo a lo que es a empezar la reacción al metano, el oxígeno al aire, ¿verdad? Durante esta reacción los enlaces más que todo químicos se rompen y se vuelven más que todo a formar, y los productos que se producen en el dióxido de carbono, en el vapor del agua, o también por supuesto la luz o el calor, lo que se ve en la llama, y la ecuación química balanceada más que todo se escribe de la siguiente manera. Nosotros ya sabemos que el metano es el H4, pero también nos decía que tenía oxígeno, dote de oxígeno, entonces nosotros ponemos dote de oxígeno. En este caso vamos a utilizar lo que es pues parte del agua, ¿verdad? Es decir, esta es nuestro dióxido de carbono, perdón, nuestro metano, y este sería nuestro oxígeno. Así quedaría, ese sería nuestro oxígeno. Entonces, la reacción que tuviéramos sería, con nuestra flecha, el CO2. Entonces, en este caso, más que todo, pues la energía o las transformaciones químicas o la ecuación, pues va balanceada. Para lo que vamos a escribir, pues la ecuación química de manera correcta. Y lo vimos con, pues, el metano y el oxígeno, y que se escribe de la forma correcta el CO2 y nos da el dióxido de carbono. Pero si por ejemplo nosotros tenemos lo que es un carbón y por ejemplo si miramos la reacción del átomo a átomo, al lado izquierdo de la ecuación encontramos átomo de carbón y un átomo a la derecha. Entonces es uno y uno, ¿verdad? Entonces en este caso después vamos hacia el átomo del hidrógeno, el cual nos quedaría de la siguiente manera. Vemos, por ejemplo, como él mencionaba, el carbón tiene un átomo al lado izquierdo, un átomo de carbón y un átomo a la derecha, es decir, este es nuestro carbón, la C. Entonces, este tiene uno acá, como les mencionaba. Este uno es invisible, entonces por eso no se pone. De igual manera acá, entonces tiene uno. En este caso tiene carbón, tiene un, lo que es un átomo. Y este también tiene uno acá, que es el carbón que tiene uno. Después vamos hacia lo que es el hidrógeno, que es esta H, que es el hidrógeno. Entonces, si nosotros vemos, en este caso nos dice que tenemos del lado izquierdo, pero vamos a ver solo dos del lado derecho. Es decir, nosotros ya vamos a cambiar. El hidrógeno, en este caso, tiene 4. En este caso vemos más el 2 y nuestra reacción sería 2 CO2 más H12. Entonces en ese caso tenemos 4 de hidrógeno, pero ya pues convirtiendo, cuando ya pasamos al lado izquierdo, vemos que tenemos 2 de hidrógeno.
pero consiguiente debemos pues más que todo balancear el átomo del hidrógeno añadiendo el coeficiente 2 adelante por la molécula de agua, que siempre tenemos una, ¿verdad? Solamente puede cambiar el coeficiente en una ecuación química y no suscrito, es decir, al sumar los coeficientes y cuáles tenemos. Por ejemplo, acá nosotros ya identificamos, ¿verdad?, cuáles son los átomos que nosotros tenemos en nuestra ecuación. En este caso, ya tenemos la carbón que es 1, el hidrógeno que es 4, más el hidrógeno el oxígeno, perdón, que son 2, y nos da un resultado de el CO2 más, y aquí vamos a cambiar, vamos a identificar lo que es más que todo el hidrógeno, el cual como son 4, pero vamos a poner 2 adelante, y el hidrógeno, lo cual ese sería nuestro resultado, que son 4, ¿cuál se pueden ver? 4 de oxígeno, aquí son 4, perdón, 2 de oxígeno, que son los que nosotros tenemos, y lo que son los 4 más que todo de lo que son los oxígenos, ¿verdad? Entonces en ese vamos a balancear más que todo lo que es la ecuación química, y debemos de sumar lo que son los coeficientes. El 2 de adelante de la molécula de oxígeno del lado izquierdo, para que mostrar que 2 moléculas de lo que es el oxígeno consumen por cada molécula un metano que se quema. Quedaría de la siguiente manera, que sería H4 más 2 de oxígeno, y nos quedarían de la siguiente manera, que serían CO2 más 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, así nos quedaría, porque acá si nosotros identificamos parte de lo que nosotros tenemos son 4 de oxígeno y lo que son pues parte del oxígeno que nosotros tenemos y 2 de hidrógeno. Entonces nosotros vamos a ir convirtiendo de esa manera y así nos quedarían nuestras ecuaciones químicas. De igual manera vamos a ver nosotros parte de nuestro libro de ciencias donde nos dice que una ecuación química utiliza un símbolo químico para mostrar que los elementos intervienen en una reacción. Este símbolo químico es como yo les mencionaba, ¿verdad? El símbolo, por ejemplo, el hidrógeno, que es la H. Entonces, el primer letra que nosotros vemos de nuestro, pues, de nuestro tabla periódica, por ejemplo. Tenemos el hidrógeno, que es la H, la O es oxígeno, pero también tenemos parte de lo que es un compuesto de lo que es el potasio, que ese se mide en K, pero porque esta más que todo es por la letra K, que se lee como en latín. En latín el potasio es kalium, entonces por eso es la K. Cada compuesto también dice que participa en una reacción química representada respectivamente por de una fórmula química. El número que antecede a una fórmula llamada coeficiente. El coeficiente, pues más que todo, bueno, se puede decir estiquiométrico, que es el número grande que nosotros identificamos acá. Más adelante vamos a definir qué es este número grande, es el estiquiométrico, el cual multiplica todos los elementos que intervienen en ella con sus respectivos subíndice, que son estos, son las moléculas. Pues también es muy importante ver también cómo estas se transforman y estas adquieren, ¿verdad? También vamos a identificar, tenemos que saber cuáles son los gases, los líquidos, los sólidos que nosotros ya identificamos anteriormente. Por ejemplo, tenemos la ecuación química, que dice que a observar a continuación representa la formación de una molécula de agua por medio de una reacción química que sucede cuando un hidrógeno, que es la H, y el 2, se quema en representación del oxígeno.
que se encuentra en el aire, donde el signo más significa reacción con y la flecha significa produce. Yo creo que eso ya lo vimos. Una de las reacciones vitales que pueden suceder en nuestra célula, en un propuesto metabólico que permite la producción de energía química. Más que todo eso se transfiere. Y ahí vamos a ver parte del ejemplo. Entonces, espero que les haya servido parte de la explicación y vamos a ver parte el día de mañana. Seguimos con este tema y vamos a explicar un poquito más de las ecuaciones químicas. Gracias y buen día.